Cuánta emoción, ¿no? Por el partido. ¿Quiénes vieron el partido? A ver, levante la mano, ¿quiénes vieron? Bien, bien, veo que bastante gente. Y aquí estábamos gritando de emoción. Luego estuvieron en la calle y la gente estaba hasta las 2, 3 de la mañana pitando, subiéndose en los coches. Y aquí cantábamos, somos campeones, hemos ganado, somos ganadores. ¿Cuántos se sintieron campeones? Ahora, la pregunta es, ¿cuántos aguantarían corriendo un partido? ¿Cuántos? Porque todos nos sentíamos súper españoles en ese momento, todos nos sentíamos súper ganadores, nos sentíamos que teníamos la victoria. Pero yo no aguanto ni 15 minutos. Yo no había entrenado para ese partido. Bueno, sí, entrené votando en unos lugares para ver quién iba a ganar, qué partidos íbamos a ganar. Yo no marqué ningún gol, ni paré ningún gol. Bueno, nuestro portero tampoco, pero porque nadie llegó a portería. Pero eso es otro tema. La cosa es que nos sentimos ganadores de algo que nosotros no hicimos. De algo en lo que nosotros, en el fondo, no teníamos parte ninguna. Y esto es curioso, porque cuando nuestro equipo va perdiendo, lo que decimos es, el entrenador tendría que sacarlo, qué mal están jugando, qué mal lo están haciendo. Cuando están perdiendo, es fácil decir que, bueno, no somos nosotros, no estamos perdiendo, están perdiendo ellos porque están jugando mal. Es curioso cómo alguien puede ser considerado un héroe nacional en cuestión de 1 hora y media, 2 horas. Pero si las cosas van mal, ya no son considerados tan héroes. Y en el fondo, la sociedad, nosotros muchas veces somos así también con nosotros mismos. Muchas veces nos valoramos por los logros que consideramos, que conseguimos, por las cosas que tenemos. Cuando nos presentamos con nuestros títulos, nuestros trabajos, lo que hemos conseguido en la vida. De hecho, esto es algo que les pasa a muchas madres y muchos padres. ¿A cuántas madres no les ha pasado que a partir de que fueron madres dejaron de tener nombre propio y empezaron a ser la madre de alguien? Eso pasa mucho, porque ya ni siquiera somos valorados por nosotros, sino por el logro que hemos tenido, que es tener un hijo en el caso de ustedes. Muchas veces definimos a las personas y nos definimos a nosotros mismos por nuestros resultados. Lo que pasa es que mientras ganamos, somos admirados, nos consideramos como que tenemos valor. Pero en el momento en el que perdemos, ya también de alguna manera sentimos que perdemos valor. El problema de que nos midamos por nuestros logros es que es algo temporal. Porque ha pasado una semana del partido. Y todavía obviamente se va a recordar y se va a recordar, bueno, semana y poco. Se va a recordar, pero poco a poco se irá olvidando. Y dentro de unos años, 4 años, España no será campeona. Tendremos que volver a enfrentarnos a muchos equipos para ver si conseguimos seguir siendo ganadores. Cuando nos medimos por los logros, eso es lo que pasa. Y hoy vamos a hablar de Filipenses 3. Y este capítulo es muy, muy interesante, porque Pablo se ha dado cuenta de que eso también está pasando en esa sociedad. Que la gente se estaba empezando a medir por sus logros. Si me pueden bajar en algún sitio, no sé dónde, pero me noto reverberación. Y voy a leerlo. Filipenses 3 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo
y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Lo primero que dice Pablo es que la confianza que tenemos no tiene que estar puesta en la carne. Y cuando Pablo habla de esto, no está hablando del pecado, no está diciendo que no confíes en el pecado. Claro, eso es obvio, no hay que confiar en nuestra parte pecaminosa. Él está diciendo, no confíes en lo que tú consigues por ti mismo. No confíes en tu carne, no confíes en tu currículum. Que eso no sea lo que marca tu identidad. Tú no eres tu currículum. Tú no eres lo que has conseguido o incluso lo que no has conseguido. Porque Pablo dice, mira, tienen un problema. Y es que entre ustedes hay algunos que le están convenciendo de que Jesús no es suficiente. De que tienes que poner méritos para llegar. Que Jesús ha hecho un trecho importante. Ha conseguido el 99%. Pero ese 1% lo pones tú o te quedas fuera. Y entonces eso hacía que los creyentes que querían ser aceptados, que querían ser parte de la familia, que querían sentirse bien, estaban esforzándose y esforzándose y esforzándose, como si eso fuese a conseguir algo. Y empezaban a compararse los unos con los otros. Parece que algunos estaban intentando llegar delante de Dios y decirle, mira Dios, mírame. Mírame lo bien que lo he hecho. Tú deberías aceptarme por lo que yo he hecho. Deberías aceptarme por lo bueno que soy. Y entonces Pablo dice, si alguno de ustedes tiene de qué gloriarse, si alguno de ustedes tiene algo súper bueno, yo más. Miren mi currículum. Y entonces empieza a presentar su currículum. Dice, soy hebreo de hebreos. En cuanto a la fe, soy fariseo, soy un experto en la ley. Podría haber dicho, estudié con el mejor. Probablemente hay pocos que se comparan conmigo. Obedecí la ley desde mi nacimiento. Mis padres me circuncidaron al 8º día, como dice la ley. Miren mi currículum. Amaba tanto a Dios que yo estaba dispuesto a perseguir a la iglesia. Si ustedes tienen de qué gloriarse, yo más. Pero entonces Pablo continúa diciendo, pero ¿sabes qué? Me he dado cuenta de algo. Me he dado cuenta de que si hago un balance entre ganancias y pérdidas, en el momento en el que descubrí a Cristo, en el momento en el que descubrí la identidad que Él me daba, lo otro era basura. Y Él no dice que sea malo. No dice que sea malo estudiar la ley, no dice que haya cometido pecados en sí mismo, excepto alguno. Lo que dice es, cuando lo pongo en una balanza, lo otro lo siento como pérdida. Lo otro pierde su sentido. Ya no puedo compararme con eso. Y este sentimiento que tenían los creyentes a veces nos puede pasar. Que digamos o que queramos ser reconocidos o que queramos ser valorados o que nuestra identidad esté en cosas que hayamos hecho. Pues yo he ido a la escuela dominical toda mi vida. Yo me he leído la Biblia 4 veces. ¿Saben una frase que yo he escuchado alguna vez? Yo puse el primer ladrillo en esta iglesia. Yo he escuchado esa frase. Como si eso te diese derecho a algo. Muy bien, pusiste el primero. ¿Y quién puso todos los demás? A veces pensamos, como yo he puesto el primer ladrillo, como yo puse la primera silla, tengo más derechos. Soy mejor, estoy por encima. Pero Pablo nunca quiere llegar a eso. Ni siquiera es
la intención. Porque no podemos hacer nada. No podemos hacer nada que nos dé derechos delante de Dios. Porque la realidad es que no tenemos ningún derecho delante de Dios. El problema de vivir así, el problema de vivir pensando que nuestros logros son los que van a hacer que Dios nos aprecie, los que nos va a dar valor. ¿Sabes cuál es? Que los logros desaparecen. Que con el tiempo pierden su valor. Y que entonces tenemos que estar constantemente sin descanso logrando cosas. Y eso es agotador. Que estemos toda nuestra vida intentando lograr y lograr y lograr por el miedo de que Dios nos va a dejar de amar si no es así. Si yo mañana dejo de ser anciano de esta iglesia, ¿dónde está mi identidad? ¿Cuál es mi identidad? Si mi identidad es un servicio que yo hago en esta iglesia local, voy a acabar muy mal. Mi identidad tiene que estar en Cristo y eso es lo que Pablo descubre. Pablo descubre que daba igual el resto en el momento en el que él conoce a Cristo, en el momento en el que se encuentra con Él, se da cuenta de lo importante que es y cómo todo lo anterior había perdido ese sentido. Hasta el punto que en el versículo 7 dice, lo que para mí era ganancia, ahora es una pérdida. Lo que para mí era un tesoro, ahora, literalmente usa la palabra, es un excremento. En nuestro canario diríamos, una mierda. No sirve. Y sí, usa esa palabra, mierda, vale, es una palabra, además usa una palabra un poquito medianamente fuerte, lo estuve buscando. Está diciendo, es una basura. Me doy cuenta de que antes me quería comparar con mi propio estándar. Te voy a poner un ejemplo para que entiendas un poco lo que Pablo estaba sintiendo. Quiero que pienses en una persona que es muy importante para ti. O una persona que ha sido muy importante para ti y que a lo mejor ya no está en tu vida. Piensa en esa persona. Ahora, imagina que en tu casa tienes una habitación llena con medallas, cientos de medallas, con trofeos, con premios. Tienes tus títulos, tienes todo ahí súper bonito. Imagina que te digo, si tiras todas esas medallas, tienes una cena con esa persona. ¿Qué harías? No te importarían las medallas, te darían igual. Porque querrías tener esa cena que quizás ahora no puedes tener. Eso es lo que descubre Pablo. Pablo descubre y dice, tengo todas esas medallas, tengo esa habitación llena de medallas y trofeos. Pero es que Cristo, lo doy todo por Él. No me importa. Porque encuentro que no hay importancia. Se dio cuenta Pablo de que su relación estrecha con su Señor era mucho más importante que cualquier cosa que él hubiese conseguido en la vida. Que todo eso había perdido su sentido. Porque estar con Él, encontrar su identidad en Él, le daba mucho más valor de lo que nunca podría haber conseguido por sí mismo. Y entonces Pablo parece que tiene un deseo. Yo lo que deseo es ser hallado en Él. Ese es el versículo 9. Yo deseo ser hallado en Él. Ya no me importa mi religión, no me importa mi propia justicia, porque tengo una esperanza nueva que he encontrado en Él. Y de hecho Pablo presenta como dos formas de ponernos delante de Dios. La primera forma es por nuestra propia justicia. Es esa forma en la que yo intento demostrarle a Dios que merezco ser aceptado delante suya. Es ese método en el que yo intento hacer una recopilación de todo lo bueno que he hecho, de todas las veces que he servido, de cada una de las predicaciones que he hecho. Y voy delante de Dios y le digo, mira Dios, no soy tan malo. Lo he hecho bastante bien. Ese es el primer método. ¿Sabes cuál es el problema de ese método? Que se basa en mi propia comparación. Yo me comparo con quien quiero. Porque delante de Dios lo único que puedo decir es, no he sido tan malo. Porque ninguno de nosotros sería capaz de decir, yo he sido perfecto.
Con lo cual, cuando vamos con esa carpeta llena de currículum, lo que decimos es, mira, en comparación con otros, yo no soy tan malo. Lo curioso es que nunca nos comparamos con Santa Teresa de Jesús ni con Gandhi. Siempre decimos, bueno, a ver, en comparación con Franco, con Mussolini, con Hitler, yo no he sido tan malo, Dios. Deberías aceptarme. Pero el problema está en que el estándar no es mi estándar. No es el estándar de la comparación con otros a mi alrededor. El estándar es la santidad de Dios. Esa es la medida. Lo que Pablo en otros textos va a decir, llegar a la altura, a la medida de Cristo, es llegar a esa santidad, a ese compromiso. Claro, cuando yo voy por este primer método, no puedo. Es que no llego, es que no hay manera humana de conseguirlo. Solo hay una manera divina, que es el segundo método. Él dice, la otra opción que tienes es recibir la justicia de Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Es el otro método. Alguien, Dios mismo, que vino a este mundo y vivió una vida perfecta, que vivió la vida que nosotros no podíamos vivir, quien cumplió el estándar de santidad y perfección del Padre. Solo a través de Él podemos ser justificados. Quien murió para quitar los pecados del mundo y quien venció a la muerte para demostrar que tenía poder también para darnos vida a nosotros. Les voy a confesar algo, ¿vale? Que quede entre nosotros y YouTube. Yo en segundo de bachillerato hice algo, esto es un ejemplo para que entendamos, es un ejemplo más para que se pueda entender un poco lo que Jesús ha hecho por nosotros. Entendiendo que no es un ejemplo perfecto y que partimos de la base de que yo lo hice mal, ¿vale? Yo estaba en segundo de bachillerato y latín era la asignatura que mejor se me daba. Me encantaba el latín. Yo no necesitaba diccionario, para mí yo disfrutaba. Y yo normalmente mis notas en latín, en otras asignaturas no, pero en latín 9, 10, casi siempre. Estábamos al final del curso en segundo de bachillerato y yo tenía un amigo y él era muy malo en latín. Se le daba muy mal, siempre estaba 4,5, nunca aprobaba. Y teníamos como el examen final en el que yo quería subir nota y él quería intentar aprobar. Y él necesitaba, yo creo que era un 7 o cosa así, y estaba a mi lado y yo lo veía sudando en el examen. Yo normalmente lo que hacía es que me daban un texto, yo hacía una primera traducción en plan palabra por palabra, un poco así, y después hacía una segunda traducción más bonita, como más con cuerpo, como más natural. Y entonces, claro, yo lo veía sufrir. Y en una de estas yo dije, mira, toma el examen. Cuando la profesora se dio la vuelta, Katrina, nunca lo olvidaré, se dio la vuelta. Venga, él dudó, no sabía si coger el examen o no. Y al final lo cogió porque si no iba a suspender el pobre. Una semana después, la profesora nos llama a los dos a su clase. Y entonces empieza a echarnos la bronca. La verdad que yo creo que ella siempre supo lo que había pasado. Y nosotros lo negamos, por supuesto. Hasta después de terminar el bachillerato yo lo negué. Pues ella dijo, mira, yo sé que había suspendido todo el curso. Y de repente tiene una notaza. Qué raro. Y tú, que normalmente siempre tienes notazas, bueno, sí, la aprobaste, estaba bastante bien, pero no sé, aquí ha pasado. Sé que han hecho algo. Y además me dijo, mira, y yo no sé lo que hizo él, pero tú le diste el examen de alguna manera, él se copió, pero cambió un par de cosas e incluso tuvo más nota que tú. Claro, lo que ella nunca supo es que yo le di la buena versión a él. Él tuvo un 9,8 y un 7. Ella lo respetó. Creo que en el fondo ella quería que él también aprobase. Jesús hizo algo similar con nosotros. Jesús hizo el examen y cuando nosotros aceptamos cogerlo, pone nuestro nombre arriba. Por favor, no hagan esto. Los que estén en bachillerato, no hagan eso, no se hace, está muy feo. Pero Jesús lo que hizo fue lo que el chico no merecía porque no lo había estudiado, porque no lo había hecho bien. Tuvo una nota que no le correspondía. Él nunca podrá decir, yo lo aprobé porque lo hice.
Podrá decir, alguien me dio su examen. Eso es lo que Jesús ha hecho por nosotros. Eso es lo que Pablo descubrió, que él había estudiado toda la vida para ser el mejor de los exámenes. Y Jesús hizo el examen por él. Por supuesto, esto no es una imagen perfecta del Evangelio, porque yo hice trampa. Pero en el fondo tampoco merezco vivir. Y de alguna manera he hecho trampas. Porque algún día voy a vivir eternamente con Él. Por un examen que yo no hice, que yo no sufrí, y un resultado que yo no merezco. El hijo no obedece para ser considerado un hijo. Pablo dice, mira, yo quiero obedecer a Dios porque me ha adoptado. Por eso quiero tener esa marca que lleva esta familia. Y entonces él tiene un propósito. Y en el versículo 10 dice, mira, mi propósito es conocerle. Quiero conocerle. Pero Pablo, tú ya habías fundado iglesias. Tú ya habías hecho un montón de cosas. Has escrito cartas. ¿Quieres conocerle? Pablo estaba tan impresionado que con todo lo que él sabe, él dice, mira, no es conocimiento, es relación. Lo que quiero conocer es ese poder que está transmitiendo. Eso que los creyentes solo podemos tener a través del Espíritu Santo. Cuando Pablo habla a los Efesios, en Efesios 3, lo que dice es, yo doblo delante de Dios mis rodillas para que ustedes conozcan lo ancho que es su amor, lo alto que es su amor, lo profundo que es su amor. Quiero que comprendan quién es Dios. Pablo está inmerso en medio de un océano, diciendo, solo conozco un poco, pero deseo más. Deseo conocerle perfectamente. Quiero tener una comunión más cercana con Él. Comprender el poder de su resurrección y cómo ese poder afecta en mi vida. Pablo antes quería destacar entre los judíos. Quería ser reconocido. Y ahora lo que desea es conocer a Jesús. Ahora lo que desea no es mostrar su propia justicia en ese celo que tenía. Lo que quiere es depender de la justicia de Dios. Y conocerle porque era el único que había logrado lo que él nunca iba a poder hacer. Y él mismo, siendo Pablo, comprende que está en un proceso. Lo que dice es, frenen. No es que yo lo haya alcanzado, no es que yo lo haya conseguido. No les estoy hablando como un ser superior, perfecto, no. Yo estoy en esta carrera. Yo estoy caminando cada día para ahondar más en este océano, para conocer más de este Dios. No he llegado a la meta, pero he tenido que soltar lo que tenía atrás para poder continuar hacia adelante. Mis logros eran un peso. Ahora quiero alcanzar la meta. Y para eso tengo que mirar a Cristo. Para eso tengo que correr hacia Él. Ese esfuerzo que dice Pablo, porque a veces pensamos, bueno, la gracia que Dios nos da, lo que hace es que yo me quede quieto. Y realmente Pablo dice, no, es al contrario, la gracia es tu motor. Cuando conoces la gracia de Dios, esto te impulsa a querer conocerle más. Eso te impulsa a querer entender para qué fuiste alcanzado cuando no tenías por qué ser alcanzado. Él no se esfuerza desde la inseguridad de no saber o de que va a perder algo. Se esfuerza por el amor que tiene a lo que Dios ha hecho. Porque quiere conocerle más. Y por eso olvida lo que hay atrás. Y luego en las versiones en el texto, dice a los perfectos. No habla de perfección, esa es otra palabra. Hay muy pocas versiones que traduzcan bien esa palabra. Dice a los maduros espiritualmente. Eso es lo que Pablo está diciendo. A los que ya son maduros espiritualmente. ¿Y sabes lo que él va a definir como madurez espiritual? Su madurez
es desear a Cristo. La madurez que Él da es entender que es un proceso. Él dice, a los que ya son maduros, entiendan eso, que están en un proceso. Los maduros ya saben que están en un proceso. Y esto nos pasa también. Yo recuerdo mi adolescencia. En mi adolescencia yo siempre me creí mucho mejor que mis padres. Yo me creí que yo ya lo sabía todo, que fue cuando empecé a madurar que me di cuenta de cuánto sabían ellos y cuánto ignoraba yo. Y Pablo está diciendo, pues en la vida espiritual es muy parecido. Cuando vas madurando te das cuenta de todo lo que falta. Pero eso no es un problema, porque sabes que estás en el proceso, porque no lo has alcanzado. Pero por la gracia de Dios, Él te lo va a dar cuando tenga que dártelo. No por lo que tú hayas hecho. Pablo de alguna manera está diciendo, mira, quienes se creen perfectos probablemente son inmaduros. Todavía no se han dado cuenta, no han conocido a Cristo. Porque nuestra mente humana es incapaz de entender a Dios. Es incapaz de entender a Dios en su totalidad. De hecho, si entendemos algo, probablemente es un 1, un 2%. Entendemos muy poco de quién es Dios. Vamos a necesitar una eternidad para entender quién es Él. Y Pablo está diciendo, y eso no importa. Deja de medirte por tus logros. Deja de medirte por lo que has conseguido. Y mídete por su gracia. Mídete por su justicia. Cuando un equipo levanta una copa, levanta un premio, todos los jugadores parece que son ganadores. Todo el mundo habla de los que están ganando. Se consideran campeones. Pero, tarde o temprano, ese trofeo dejará de tener valor. Tarde o temprano comenzará una nueva competición. Y tendrán que empezar de cero y enfrentarse a muchos equipos para lograr volver a ser campeones. Incluso los que han ganado tienen que volver a hacerlo. Pablo encontró algo diferente en Cristo. Encontró que ganando ese trofeo, recibiendo ese trofeo de parte de Dios, ya nunca más tienes que empezar de cero. Y eso es lo que él llama ser hallado en Cristo. Tus resultados van a cambiar. Las funciones que vas a tener en tu vida van a cambiar. Los pensamientos y las opiniones que la gente tiene de ti van a cambiar. Pero si estás en Cristo, tu identidad es suya. Él es el que te va a definir. Lo que descubre Pablo es que los logros no definen quién eres. Hablan de lo que has hecho o no has hecho. Pero solo Cristo tiene el derecho a decir quién eres. Que el Señor les bendiga.